Hoy hemos leído el texto de Mateo en el capítulo 4, versículo del 1 al 11, que habla sobre las tentaciones. Y vamos a tener entonces estos puntos de reflexión. Si nosotros que somos cristianos nos llegan a preguntar sobre Jesús, ¿qué diríamos? Nosotros tendríamos que decir: Jesús es Dios y hombre. Eso es lo que diríamos los cristianos. Jesús es Dios y hombre. Por tanto, Jesús como Dios no puede ser tentado. Dios nunca sería tentado. Pero como hombre, Jesús sí puede ser tentado. Entonces, cuando nosotros leemos este Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, estamos leyendo las tentaciones que Jesús sufrió en su humanidad. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser tentado en su humanidad? ¿Por qué Dios permitió que Jesús fuera tentado por el diablo? ¿Por qué había necesidad de que Jesús fuera tentado en su humanidad? Para eso sí tenemos que retomar la historia de la salvación, que precisamente nos lo relataron Génesis, que fue la primera lectura, y la carta de San Pablo a los Romanos. A ver, Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el centro de su ser, en su intimidad, cerca a su corazón. Adán y Eva se salen del amor de Dios, se salen de la presencia de Dios porque empiezan a desconfiar de su palabra y se alejan y ponen entonces a Dios en la tarea de estar llamando a la humanidad que regresara a su intimidad. Y entre Dios más llamaba a la humanidad para que se acercara a su intimidad, los seres humanos más se alejaban. Los seres humanos produjeron dos frutos, Caín y Abel. Caín es el mal, Abel es el bien. Y llega un momento en que Caín vence a Abel, es decir, el mal vence al bien. Y entonces Dios toma ahí una actitud radical de destruir la humanidad a través del diluvio. Sin embargo, la conserva a través de la familia de Noé y empieza a repoblar la tierra. Sigue llamándolos a que vuelvan a la intimidad con Él, a establecer un diálogo cercano con Él, pero los seres humanos se siguen alejando. Dios cambia entonces de proyecto. En vez de llamar a toda la humanidad, solo llama a una persona, Abraham. De Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, de Jacob salen las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel sale Moisés, en donde Dios empieza a forjarse un pueblo. Ante la humanidad que no le hacía caso, empieza a forjarse un pueblo desde un solo hombre, Abraham. Luego viene Isaac, luego viene Jacob, las 12 tribus y Moisés. Y a Moisés le entrega las tablas de la ley, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios entrega los 10 mandamientos a su pueblo? Para darle identidad, porque la tierra no estaba despoblada. Israel no era el único pueblo, existían otros pueblos en la tierra, y cuando Israel cumpliera los 10 mandamientos, iba a tener identidad como pueblo elegido por Dios en medio de los demás pueblos. ¿Qué hace Israel? Constantemente empieza a violar la alianza con Dios, se aleja de Dios, empieza a adorar otros dioses, a veces no cumplía los mandamientos y Dios se ve obligado a caer en la siguiente dinámica: pecado, castigo, perdón, pecado, castigo, perdón. Los entraba a la tierra prometida, los sacaba de la tierra prometida, los volvía a meter a la tierra prometida. Es decir, Dios empieza en un vaivén donde se cansó. Y el pueblo de Israel además no cumplía la función por la cual había sido escogido.
Israel había sido escogido para que le anunciara a los demás pueblos que se acercaran al único Dios vivo y verdadero. E Israel no lo hacía, sino que empezó a formar una brecha, empezó a armar un muro entre los pueblos y él. E Israel empezó a llamar a los otros pueblos perros, Israel empezó a llamar a los otros pueblos cerdos. Y pues usted sabe que a nadie le gusta que lo traten mal y menos que lo insulten. Entonces los otros pueblos no veían con buenos ojos a Israel. Israel no veía con buenos ojos a los demás pueblos, por lo tanto el plan de Dios volvió a entrar en choque. Llamó a la humanidad, no le hacían caso. Se escogió un pueblo y lo forjó, tampoco le dio resultado. Implica esto entonces que Dios se tuvo que hacer hombre, se encarnó. ¿Y para qué se encarnó Jesús? Jesús se encarnó primero para reestructurarle el concepto de Dios a Israel. Ojo con esto, un mal concepto de Dios genera un mal concepto del hombre. Una falsa concepción de la deidad da una falsa concepción antropológica. Tener un concepto errado de Dios es tener un concepto errado de los hombres. Lo primero que hace Jesús con el pueblo de Israel es tratar de que el pueblo de Israel conceptualice correctamente a Dios, y al conceptualizarlo correctamente sabrá entonces conceptualizar la visión de hombre. Y la segunda tarea de Jesús cuando se encarna es establecer si los seres humanos estábamos en condiciones o no para establecer una ley, una alianza, con Dios. Es decir, los seres humanos estamos en capacidad de establecer una alianza con Dios, porque Dios ya estaba cansado. Llamó a toda la humanidad, no le hizo caso. Se forjó un pueblo, tampoco. Entonces Dios dijo, bueno, no sé, ¿será que yo estoy aquí perdiendo el tiempo? ¿Será que estos humanos no están en capacidad de ejercer una alianza? Entonces yo tengo que saber quiénes son esos. Y se hace Jesús, el mismo Dios, se hace hombre, y ahí es donde entra entonces la tentación. ¿Por qué Jesús tenía que ser tentado? ¿Por qué la humanidad de Jesús tenía que ser puesta a prueba? Porque Jesús tenía que demostrar que nosotros teníamos la capacidad de establecer una alianza. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Jesús venció la tentación. Jesús venció la tentación. Y esto nos demostró siguientes realidades. Una, que ustedes y yo por naturaleza somos buenos. Eso fue lo que le informó Jesús al Padre. Por naturaleza somos buenos. Segundo, Jesús le informa al Padre que nosotros caemos en la tentación porque no nos damos cuenta de nuestras debilidades. Cuando el tentador ingresa en el escenario, cuando Jesús siente hambre. Cuando usted y yo caemos en la tentación, cuando tenemos mayores necesidades y no somos conscientes de ellas. Jesús le informa al Padre, son de naturaleza buena, pero son inconscientes frente a sus necesidades, son inconscientes frente a sus debilidades, y al ser inconscientes frente a sus debilidades, caen. Por eso la gente, entre más se aleje de Dios, entre más fortalecida se crea, más débil se pone y más vulnerable a la tentación está. Ese fue el elemento que Jesús le estuvo reportando a su Padre. Son de esencia limpia, son buenos, son débiles, y hay que formarles conciencia de su debilidad. Y el otro elemento que nos enseñó Jesús es, aunque nosotros seamos por esencia buenos, en esencia seamos buenos, y aunque nosotros tomemos conciencia de nuestra debilidad, no seríamos capaces de vencer la tentación sin la ayuda de Dios. Solo somos capaces de vencer la tentación
si Dios nos ayuda. Por eso estos elementos religiosos son muy importantes. El asistir a misa conscientemente, una buena confesión. Ahora que estamos en estos tiempos de Cuaresma, hacer esos ejercicios de piedad, un buen Via Crucis, el ayuno, la abstinencia, la limosna, la oración frecuente, hacer nuestras novenas a nuestros santos de mayor devoción, todas estas prácticas religiosas que la Iglesia Católica nos asiste y nos atiende como madre y maestra, nos ayudan enormemente a mantener una relación abierta con Dios, de tal forma que nos ayude en nuestra debilidad y no desfiguremos nuestra condición de hijos. Eso fue lo que Jesucristo logró descubrir en las tentaciones. Somos esencialmente buenos, pero somos débiles y pecaminosos, es decir, tenemos la tendencia a pecar. Y solamente lograremos vencer la tentación si somos conscientes de nuestra debilidad y si la gracia de Dios nos acompaña.